Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar. Gracias por unirse a Ancysis en este evento. Antes de iniciar, me gustaría informarles que esta sesión está siendo grabada y la grabación será compartida con todos los asistentes. También quiero recordarles que pueden utilizar el chat para plantear cualquier pregunta que surja durante el webinar y responderemos a las preguntas al final de la sesión. Por si algún motivo no podemos abordar todas las preguntas durante el tiempo que tenemos asignado, nos comprometemos a hacerlo posteriormente a través de correo electrónico. Me presento, soy Cristina Vallés, directora del Departamento de Cambio Climático en Ancysis España, y contamos en esta jornada con Silvia Jerez, que es responsable de proyectos dentro también de la misma área de cambio climático. Hoy abordaremos el tema de precio interno del carbono, herramienta estratégica para la toma de decisiones e incremento de la resiliencia climática. A lo largo del webinar trataremos la necesidad y los beneficios del precio interno del carbono. Entraremos en detalle en qué es propiamente el precio interno del carbono, las vías para su implementación, presentaremos ejemplos y casos prácticos y finalizaremos con conclusiones y preguntas. Bien, ¿por qué? Pues por la necesidad de actuar. El cambio climático es una realidad respaldada por la evidencia científica de IPCC y lo podemos ver en nuestro alrededor. Y este cambio climático lo provoca la actividad y las decisiones humanas. El impacto tiene un coste enorme para la sociedad y el planeta. Y por eso debemos avanzar en la toma de decisiones centradas en la sostenibilidad y el carbono que permitan alcanzar la ambición del Acuerdo de París y así transicionar hacia un modelo más sostenible. El precio interno del carbono es una herramienta que puede hacer visible el verdadero coste del carbono y usarlo como métrica en la toma de decisiones clave y, por tanto, ayudar a las organizaciones a ser más resilientes. El precio interno del carbono permite monetizar el impacto y el ahorro de carbono, incorporando el cambio climático en el balance de las empresas y situándolo en el centro de la toma de decisiones. Dado que las decisiones empresariales se basan en datos financieros y métricas cuantitativas, el PIC, el precio interno del carbono, asigna un valor económico a las emisiones de gases de efecto invernadero y ayuda a valorar económicamente las emisiones. Al convertir este impacto ambiental en costes monetarios, permite que las empresas consideren el precio del carbono dentro de su estrategia, influyendo en distintas áreas como puede ser las inversiones, las operaciones o la eficiencia energética, por ejemplo. Las organizaciones que ya tengan su huella de carbono calculada con todos sus alcances y que dispongan de un plan de descarbonización o un plan de transición climática, pueden utilizar el PIC para comprender mejor los impactos financieros de los riesgos climáticos. Al establecer un precio interno del carbono, las empresas pueden gestionar de forma más eficaz los riesgos de transición y ajustar su estrategia para avanzar hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. Esta herramienta, en el marco de una hoja de ruta de acciones de reducción, de un plan de descarbonización, pues permite evaluar el coste asociado a cada medida de reducción para poder priorizarlas, para facilitar su implementación, es decir, llevar a cabo estas acciones con fondos recaudados a través del PIC. Esto lo veremos más adelante, ya sea en las propias operaciones o bien dentro de su cadena de valor. También permite evaluar proveedores, las compras u otras adquisiciones. Aquí también lo que queríamos transmitir es que esta monetización debe reflejar los riesgos y los costes específicos de reducir las emisiones de carbono, ayudando a las empresas a comprender cuáles serían las implicaciones económicas de no alcanzar el objetivo net zero.
según un informe de CDP de junio del año pasado, solo el 14% de las organizaciones que reportan a CDP usan un precio interno, a pesar de demostrar una mejora sustancial y estar más bien posicionadas para avanzar en la reducción de emisiones. Se menciona que las empresas que establecen un precio interno de carbono tienen más probabilidades de contar con un objetivo de reducción de emisiones de alcance 3, con el involucramiento de la cadena de valor de los proveedores y tener un plan de transición alineado al escenario 1.5. Adoptar este cambio, es decir, utilizar el PIC, tiene la ventaja de producir un impacto positivo muy importante. ¿Qué otros beneficios derivan de establecer un precio interno del carbono? Pues permite que las consideraciones sobre el carbono ocupen un lugar más central en las operaciones y en la comprensión de la empresa, como ya hemos mencionado. También mitiga el riesgo frente al futuro incremento o precio del carbono. Veremos la tendencia de estas tasas de carbono. También prepara la estrategia empresarial para el futuro, para adaptar a una actividad más baja en carbono. También genera financiación, es decir, para implementar iniciativas de descarbonización y contribuye en la identificación de oportunidades bajas en carbono, es decir, poder priorizar estas medidas de reducción a la hora de implementarlas. Otro beneficio es que ayuda a la sensibilización, tanto interna como externa, en materia de cambio climático, y prepara a la organización para responder a las preocupaciones de sus inversores, de los clientes o de otras partes interesadas sobre materia de cambio climático. Además, prepara también a la organización para responder a requisitos normativos o estándares voluntarios. Por ejemplo, tenemos la CSRD. Con la CSRD exige un requerimiento de divulgación específico sobre el precio interno del carbono. Veremos cómo se acaba publicando la ley Omnibus cuando se haga la transposición, pero las orientaciones exigen que se incluya el tipo de precio, el alcance de aplicación, la metodología, las asunciones que se han considerado. Igualmente, el estándar voluntario de divulgación ambiental, el CDP, también considera el PIC y solicita que se proporcionen detalles sobre el modo en que las organizaciones lo están implementando y lo están utilizando. Ya decía también que sirve también para prepararse a estas fluctuaciones de precio. Para aquellas organizaciones que están sujetas a los sistemas de comercio de emisiones, la ETS, se prevé que los precios de este mecanismo vayan en aumento. Entonces es importante considerar esta tendencia. Y además se crea un nuevo sistema de comercio de emisiones, la ETS2, ¿vale? Que este nuevo sistema abordará lo que son las emisiones de combustibles en edificios, transportes por carretera y otros sectores de principalmente pequeña industria que actualmente no están cubiertas por la actual ETS de la Unión Europea. Está previsto que esté completamente operativo en 2027. Ya para terminar esta introducción, habría este punto de la tasa del precio del carbono. Actualmente en España no existe un impuesto nacional sobre el carbono, como sí hay en otros países como Canadá, China, Japón, ¿vale? Más allá de estar comprometida o participar en la ETS, en el comercio de emisiones. Pero sí que la ley, a través de la Ley de Cambio Climático, el Gobierno muestra este interés en esta fiscalidad ambiental. Sin más, dejo la introducción y doy paso a Silvia para que entre en detalle en qué es el PIC y cómo implementarlo. Pues muchas gracias, Cristina, por esta introducción y contexto que nos resulta de gran ayuda para explicar ahora qué es el PIC, ¿no?
Antes de entrar en el detalle técnico de qué es el PIC, me gustaría que reflexionáramos brevemente sobre el precio del carbono en nuestras decisiones diarias. Cada vez que tomamos una decisión, esta tiene un impacto sobre el clima, grande o pequeño. Cuando cogemos un avión o arrancamos nuestro coche o consumimos un filete de carne, estas decisiones realmente las tomamos sin tener en cuenta estos costes relacionados con el clima. Esto es lo que en economía se conoce como las externalidades, ¿no? Esas componentes que no está reflejando el precio de las cosas que estamos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, en el precio de un billete de avión, este precio sí que refleja pues, el coste del combustible, el coste de extraerlo, refinarlo, llevarlo hasta el aeropuerto, pero su contribución al cambio climático y todo lo que conlleva para la sociedad no está reflejado en el precio. De esta manera podríamos considerar que el precio es incorrecto porque no refleja todos los costes reales. Y sobre precios incorrectos, las personas podemos tomar decisiones incorrectas. Cuando esto ocurre, los economistas consideran que el mercado de alguna manera está fallando y se debe corregir incorporando componentes al precio, como por ejemplo las tasas. Esto nos llevaría a un debate enorme sobre las tasas y su influencia en la competitividad de las empresas, pero este no es el objetivo de hoy de este webinar, ¿no? Entonces, sí que nos sirve, sin embargo, para contextualizar de nuevo qué es el PIC, porque el PIC es un componente en el precio que refleja unos costes que el mercado no refleja por sí mismo. Es, por tanto, el mecanismo por el que las compañías pueden asignar un valor a sus emisiones de gases de efecto invernadero e iremos viendo cómo este puede establecerse y calcularse de diferentes maneras en función del objetivo que queramos conseguir. El TCFD define el PIC como un coste estimado que se desarrolla internamente por la compañía, el cual puede ser usado como una herramienta de planificación que nos ayuda a identificar el revenue, tanto de los riesgos como de las oportunidades relacionadas con el clima, de manera que puede actuar como un incentivo para promover pues, la eficiencia energética, reducir los costes de reducción de emisiones y guiarnos hacia decisiones de inversión de capital alineadas con nuestro objetivo de descarbonización. Un precio del carbono podemos decir también que actúa como una señal económica para los polluters, ¿no? Una vez fijado el precio que establezcamos por cada tonelada de carbono que emitimos, podemos decidir si bien transicionar hacia una operación más sostenible y menos emisiva o continuar emitiendo y pagando por ello. Por tanto, permite a las corporaciones curvar sus emisiones de manera más significativa, acelerar esa reducción y financiar con la tasa que podamos recaudar esas acciones que nos contribuyan hacia la transición y la descarbonización. Aterrizando un poco los beneficios que antes comentaba Cristina, nos podemos encontrar con la casuística de que a veces dentro de una misma organización, diferentes unidades de negocio o individuos pueden tener perspectivas o prioridades distintas. Pero si la organización tiene un objetivo claro de descarbonización, introducir el PIC puede ser una estrategia efectiva que nos permita unificar esa toma de decisiones e introducir esa imperativa de reducir emisiones. Nos permite identificar áreas de negocio más expuestas a los costes del carbono, incentivar esa descarbonización en las decisiones empresariales que más contribuyan a la huella de carbono o incluso, por ejemplo, en el sector financiero nos puede ayudar a tomar decisiones sobre el portfolio de inversión que nos permitan igualmente reducir las emisiones asociadas. Un desafío particular es la cuantificación del impacto del carbono en nuestras decisiones. Cuando las organizaciones han establecido un objetivo de reducción basado en la ciencia o un objetivo de cero emisiones netas, es fundamental que se familiaricen con la estimación del impacto del carbono en la toma de decisiones. Y hay muchas maneras de usar los datos que tenemos disponibles en las compañías para que esto suceda, para poder realizarlo. A la hora de establecer un precio o un rango de precios para el PIC dentro de nuestra organización, podemos destacar dos enfoques fundamentales para calcularlo. Por un lado, podemos usar lo que se conoce como el coste social del carbono, que es un poco el coste real que tendría sobre la sociedad esas emisiones que estamos generando, ¿no? Y es un poco el enfoque que llamamos pesimista, ¿no? ¿Qué pasa si no logramos el objetivo? ¿Qué pasa si no reducimos esas emisiones, ¿no? Pues al final tendremos que pagar una tasa o estar expuestos a sanciones. Esto es un enfoque válido para calcular el precio, pero muchas veces hay el riesgo de que parezca desconectado de la cultura o los objetivos actuales de la empresa, ¿no? ¿Por qué esto es relevante para mí ahora mismo? Sin embargo, hay otro enfoque posible, que es el que denominamos coste de mitigación o precio implícito, que aparece aquí la fórmula en pantalla, y que representa más el enfoque, el extremo optimista, ¿no?
vamos a lograr el objetivo de reducción que tenemos y cuánto nos cuesta conseguirlo. Esto se calcula con los costes reales que tiene para mi empresa reducir 1 tonelada de CO2, por ejemplo, a través de la compra de energía renovable o obteniendo créditos de compensación de emisiones. Una vez que hemos calculado el precio del carbono o rango de precios utilizando uno de estos enfoques, podemos implementarlo también usando diferentes metodologías, ¿vale? Las dos principales que podemos destacar serían el precio sombra y la tasa al carbono. El precio sombra, por su parte, que sería, digamos, la metodología más utilizada en la mayoría de compañías, asocia un coste hipotético a cada tonelada de CO2 que emitimos. No existe un flujo monetario real dentro de la compañía, sino que se utiliza como un valor a nivel informativo en, por ejemplo, la toma de decisiones estratégicas relacionadas con las inversiones de capital. Nos permite un enfoque de reducir emisiones en el futuro. Esas decisiones de inversión de capital que estamos tomando en la actualidad representarán emisiones en el desarrollo futuro de nuestras operaciones y, por tanto, si tenemos ahora en cuenta el precio del carbono, podemos evitar esas emisiones futuras. Por su parte, la otra metodología, la tasa al carbono, sí que es una tasa real interna, un flujo monetario real dentro de la compañía, por ejemplo, entre unidades de negocio que deben pagar esta tasa por las emisiones que generan. Generalmente este enfoque se utiliza para recaudar fondos dentro de la compañía y reinvertir esos ingresos recaudados en tecnologías eficientes y actividades bajas en carbono. Va más enfocada, por tanto, a las decisiones de gasto, las decisiones OPEX, que no tanto a las decisiones de inversión, como ocurría con el precio sombra, y nos ayuda más a reducir las emisiones, digamos, del presente, ¿no? de las operaciones actuales. Bueno, pues una vez que hemos visto un poquito esta introducción más técnica sobre qué es el PIC, llega el momento de decidir el enfoque que necesitamos para nuestra compañía en función del objetivo que estamos persiguiendo. Para poder decidir entre estas metodologías y enfoques, lo primero que deberíamos hacer es realizar algunas preguntas para entender cuál de ellos se ajusta mejor a las características de nuestra compañía y a los objetivos que perseguimos. Por ejemplo, nos podríamos preguntar cuál es la estrategia o visión de nuestra compañía respecto al cambio climático. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Demostrar liderazgo en este campo o realmente lo que queremos es ser más resilientes ante los riesgos que nos presenta el cambio climático o aprovechar posibles oportunidades de negocio en los nuevos escenarios de transición hacia emisiones bajas en carbono? Una vez que hemos contestado esta primera pregunta, es importante también que miremos bien y analicemos bien el perfil de emisiones de la compañía, de dónde vienen principalmente y cómo puede influir cada área de negocio en reducir esas emisiones, dónde puedo tener un mayor impacto. También es importante entender cuál es nuestra posición de influencia en la cadena de valor. Por ejemplo, mis materias primas son muy emisivas en carbono, pero dependo totalmente de ellas. ¿Puedo realmente utilizar alternativas u opciones de reducción? ¿Puedo influir en el desempeño ambiental de mis proveedores? Estas son también preguntas importantes a la hora de enfocar el PIC. Y por último, pero no menos importante, ¿cuál es la cultura de mi empresa? ¿Cómo dispuestos estamos a aceptar un cambio o qué esfuerzos requeriremos para concienciar y hacer un seguimiento de esta herramienta implantada? Es importante también destacar que el objetivo no es recomendar el PIC para todas las empresas. Es posible que si no hay un nivel de madurez climática suficientemente avanzado, ahora veremos un poco los requisitos previos para poder implementar un PIC, o ya tenemos otras acciones específicas para lograr los objetivos de reducción, puede que en este momento el PIC no sea la herramienta más adecuada. Sin embargo, para otras empresas que sí cumplan con estos requisitos, va a ser una métrica monetaria uniforme que nos va a ayudar a elegir las medidas de reducción más rentables para alcanzar nuestros objetivos de descarbonización. Una manera fundamental para elegir la metodología, como veíamos, es preguntarnos el objetivo que perseguimos, ¿no? Aquí veis un árbol de decisión que parece un poco complejo, pero vamos a ir viendo algunos ejemplos. Si el objetivo principal, como veíamos antes, que perseguimos es tener ese liderazgo en el ámbito del cambio climático y contribuir activamente al Acuerdo de París, acelerando la reducción de emisiones, podemos preguntarnos si realmente tenemos ya medidas implantadas específicas para reducir las emisiones y si estas están funcionando. Si la respuesta es que sí, pues quizá no es el PIC tampoco la herramienta más idónea en este momento. Pero si necesitamos acelerar esa reducción, entonces nos podemos plantear ese establecimiento del precio sombra, como veíamos antes en las decisiones de inversión de capital y crecimiento estratégico de la compañía.
Si realmente queremos tener ese liderazgo climático, pero sobre todo nuestro objetivo es influir en el comportamiento de los equipos, de las personas dentro de la compañía, entonces podemos pensar en una tasa interna a las unidades de negocio, como veíamos antes, que es una opción para que haya ese flujo monetario real dentro de las compañías, o introducir esa tasa, bien esa tasa interna del carbono, o bien podemos linkar el bonus de las personas que toman las decisiones a los indicadores de reducción de emisiones. Si por el contrario nuestro objetivo va más enfocado a capitalizar las oportunidades de mercado que conlleva esa transición a bajas emisiones, y sobre todo queremos centrarnos en la reducción de emisiones de nuestros proveedores, podemos preguntarnos si tenemos realmente, como veíamos antes, esa capacidad de influenciar en la reducción de nuestra cadena de suministro a través de un incentivo económico. Si la respuesta es que no, entonces quizá el PIC tampoco sea la herramienta idónea en este momento, pero si sí tenemos esa capacidad de influencia, podemos ir a la siguiente pregunta, que sería decidir si realmente tenemos una manera fiable de calcular, estimar las emisiones de la huella de carbono de nuestros proveedores. Si en este momento no tenemos datos fiables, podemos optar por una alternativa que consiste en crear con esa tasa del carbono un fondo para incentivar medidas, iniciativas de reducción de emisiones en las instalaciones de nuestros proveedores. Si por el contrario sí que tenemos acceso a esa información fiable sobre las emisiones de nuestros proveedores, entonces sí que nos podemos plantear un precio sombra o una tasa al carbono en las decisiones de compra, ¿no? Que en las decisiones de compra se valore cuál sería ese precio de las emisiones asociadas a los materiales, bienes y servicios que estamos comprando. Bueno, una vez que hemos pasado por este árbol de decisiones y tenemos un poco más claro la metodología y los objetivos que perseguimos, debemos pensar en lo que se conocen como las 4 dimensiones del PIC. Estas 4 dimensiones representan en primer lugar la altura, que haría referencia al precio o rango de precios que vamos a fijar. Hemos visto que hay varias formas de calcularlo. La anchura, que representa el alcance de las emisiones que vamos a cubrir con nuestro precio interno del carbono. La profundidad, que sería la capacidad de influencia real que le vamos a otorgar a esta herramienta dentro de nuestro proceso interno de toma de decisión. Y por último, el tiempo para implantarlo y hacer el seguimiento del impacto que estamos consiguiendo. Y todo esto, como vemos en la imagen de la derecha, lo podemos hacer a través de 4 pasos fundamentales. Un paso súper importante por el que empezar es involucrar a los equipos y personas clave dentro de la organización. Una involucración temprana de estos equipos clave es muy importante para conseguir el éxito en el PIC, estableciendo un objetivo claro desde el principio y construyendo el caso de negocio. A continuación podemos pasar a la siguiente fase para diseñar nuestro plan, recopilando la información interna necesaria, desarrollando el mecanismo de cambio y fijando el precio o rango de precios adecuado. Una vez que tenemos esto desarrollado, podemos pasar al despliegue a través de un proyecto piloto inicial, de manera que desarrollemos todos los materiales de soporte y podamos testear el funcionamiento de este proyecto piloto. Después, una vez implementado, podremos ir supervisando su funcionamiento, evaluando su impacto a través de indicadores relevantes y realizando los ajustes que resulten necesarios para conseguir ese impacto y ese objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? Y una vez funcione bien, entonces sí valorar la ampliación a otras áreas de negocio o otras áreas de decisión. Bueno, desde Antesis nuestro enfoque se basa pues, en este conocimiento y experiencia que tenemos en la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la comprensión del panorama del carbono, incluyendo los objetivos basados en la ciencia, estrategias net zero, análisis de riesgos y oportunidades climáticas. Contamos también con expertos en el mercado del carbono y una amplia experiencia en diferentes sectores de aplicación y podemos ayudar a las empresas en desarrollar este tipo de soluciones a medida, en este caso del PIC, ¿no? A través de, pues, principalmente la comprensión de los impulsores del negocio y la comunicación efectiva con las partes interesadas internas, determinar los valores correctos del precio del carbono para conseguir ese impacto que estamos buscando, desarrollar ese proyecto piloto para integrarlo en los sistemas existentes. No se trata de generar nada nuevo, sino integrarlo en los procesos actuales de gobernanza y toma de decisión. Y por último, acompañar en la monitorización de ese funcionamiento y del impacto para garantizar que se logran los objetivos que buscamos con esta herramienta.
Bueno, pues una vez explicada esta parte de metodologías y aplicación, sí que nos gustaría ver casos reales, ¿no? Casos reales de empresas que ya han implementado esta herramienta y cómo les ha ayudado a avanzar en sus propios objetivos de descarbonización. Realmente podemos encontrar casos reales de aplicación del PIC en casi cualquier sector, desde packaging, alimentación y bebidas, construcción o el sector energético. Y también podemos ver que hay distintos volúmenes de facturación y tipologías implantadas según el objetivo que se persigue. Como único requisito, como veíamos antes, hay que tener un cierto nivel de madurez climática, que básicamente se traduce en tener completada la huella de carbono completa y haber establecido un objetivo y un plan de descarbonización, ¿vale? Si tenemos estos pasos ya implementados dentro de nuestra compañía, podemos plantearnos seguir avanzando con la implantación de esta herramienta del precio interno del carbono. Bueno, pues tenemos un primer ejemplo de caso de aplicación. Es una importante compañía internacional del sector del packaging para alimentación y bebidas, y en este caso esta compañía perseguía la aplicación, su objetivo principal era aplicar un precio sombra a la huella de carbono en los cálculos de las inversiones para que el retorno de la inversión mejorara en los casos de negocio de tecnologías o desarrollos bajos en carbono. En su implantación era muy importante optimizar el impacto de esta herramienta, logrando un equilibrio entre el umbral a partir del cual se aplica el PIC y la carga administrativa asociada, de manera que al PIC se le otorgara la misma importancia que a otros factores clave de decisión. Finalmente se seleccionó un precio sombra para las decisiones de inversión para reducir esta huella de carbono, como veíamos que era su objetivo principal, para que la empresa pudiera seguir creciendo, desacoplando ese crecimiento económico del crecimiento de las emisiones. Consiguieron así monetizar el impacto climático de sus inversiones utilizando todo el ciclo de vida asociado a sus inversiones, es decir, emisiones de alcance 1, 2 y 3, y usando como referencia en este caso el precio del carbono del ETS, del régimen de comercio de derechos de emisión. Y aunque utilizan esta referencia de precio europeo, sí que lo implantaron este precio del carbono en todas sus instalaciones y decisiones a nivel global, no solo en Europa. En este segundo ejemplo vemos de nuevo un precio sombra para las decisiones de inversión, en este caso en el sector energético. La empresa en este caso cuenta con dos mecanismos internos para promover la asignación de capital a inversiones de bajo carbono. Por un lado, el precio interno del carbono y por otro lado, una metodología de calificación de sus inversiones en función de su alineamiento con objetivos de transición energética. En primer lugar, como decíamos, es el precio interno del carbono aplicado para incentivar nuevas inversiones que permitan avanzar hacia esos objetivos de descarbonización y que han fijado en $70 por tonelada emitida en 2025, incrementar hasta $100 la tonelada en 2030. Esto para dentro de la Unión Europea, y para sus instalaciones e inversiones fuera de la Unión Europea establecieron un precio de $60 tonelada. Y como hemos visto, esto se complementa con la otra metodología que lo que hace es calificar si una inversión está alineada y es compatible con la senda de descarbonización de la compañía a través de un mecanismo de supervisión del cumplimiento de dicha senda, que básicamente se traducía en que toda propuesta de inversión que se presente al comité ejecutivo y al consejo de administración de la compañía debe incluir un informe elaborado por la Dirección de Sostenibilidad que refleje el impacto de la inversión en los objetivos climáticos de la compañía, ¿no? Estas dos metodologías combinadas son las que les permiten evaluar inversión a inversión su impacto sobre el cambio climático. En este ejemplo tenemos de nuevo un precio sombra, pero en este caso está aplicado sobre las decisiones de compra de bienes y servicios, ¿vale? También tenemos un ejemplo en el sector alimentario, en una empresa láctea, y también en el sector de la construcción. La aplicación de un precio sombra a la huella de carbono de los bienes y servicios adquiridos lo que permite es influenciar a los proveedores hacia operaciones más bajas en carbono o directamente cambiar hacia proveedores con bajas emisiones, menos emisivos. El impacto de nuevo se optimiza si se otorga al PIC al menos la misma importancia que a otros factores clave de decisión. La compañía comenzó utilizando el PIC como una herramienta para cumplir su objetivo de neutralidad climática en 2050 y lo aplicaba en todos los nuevos proyectos a la hora, por ejemplo, de adquirir nuevos materiales o a la hora de decidir la adquisición de energía.
y también está considerando incrementar el alcance hacia las decisiones de adquisición de activos existentes y también operaciones logísticas. Bueno, un caso diferente, en este caso en el sector también de la alimentación, pero una gran empresa de fabricación de helados, utiliza el PIC para la creación de un fondo para proveedores que contribuya a fortalecer esa resiliencia climática de la cadena de suministro. El fondo se alimenta con los ingresos obtenidos dentro de la compañía por la implementación de una tasa interna al carbono entre las diferentes unidades de negocio, con un precio de $10 la tonelada de CO2 para todas las emisiones de todas sus instalaciones. Cada unidad de negocio tiene que aportar este coste, este precio para todas sus emisiones. A partir de ahí, lo que hace es utilizar ese fondo que ha creado para trabajar, por un lado, con los agricultores de café de su cadena de valor y también con los ganaderos que suministran la leche para la fabricación de sus productos, donde, por ejemplo, han instalado algunas iniciativas como separadores de estiércol para reducir las emisiones de metano, o la instalación de paneles solares y estaciones de carga de vehículos eléctricos. Son diferentes ejemplos de iniciativas con las que se puede utilizar este fondo para los proveedores. Una forma distinta, y este es el último ejemplo que vamos a ver antes de pasar a unos casos de cálculos reales del PIC, es el establecimiento del PIC en relación con el bonus de los empleados. Hay diferentes formas para estimular el comportamiento y la toma de decisiones enfocadas a bajas emisiones por parte de los empleados. Por un lado estaría este vínculo del pago del bonus de los gerentes de las diferentes unidades de negocio a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones, o cobrar o recompensar a los empleados en función del medio de transporte utilizado para los viajes de negocios o los desplazamientos. Una manera de optimizar el impacto de esta medida es educar y concienciar a los empleados sobre las acciones que pueden tomar para realmente reducir sus emisiones con sus decisiones en este sentido. Esta compañía inicialmente vinculó el 30% de la bonificación de cada gerente de planta a las reducciones de carbono logradas, y este enfoque contribuyó activamente a que la compañía lograra una reducción de más del 40% de sus emisiones ya en el año 2012. En la actualidad funcionó tan bien que el logro de los objetivos de reducción de emisiones sigue siendo uno de los factores que determinan el pago de bonificaciones de los ejecutivos y gerentes de alto nivel dentro de la compañía. Bueno, pues después de ver estos ejemplos, vamos a ver algún caso práctico, un caso real, ¿no?, con costes hipotéticos de cómo podemos realmente utilizar el PIC a la hora de evaluar, por ejemplo, una inversión, como en este caso, ¿no? Veíamos antes que dentro de la estrategia Net Zero de una compañía, el PIC nos podía ayudar a analizar riesgos y oportunidades climáticas, a adelantarnos al impacto, por ejemplo, del CBAM, o a definir palancas de descarbonización. En este supuesto práctico nos vamos a preguntar cómo una decisión concreta puede cambiar nuestra huella de carbono. Vamos a cuantificar el impacto en emisiones de una decisión particular, ¿vale? Puede ser pues, una comparación con un escenario business as usual con respecto a la mejora de un proceso productivo, o simplemente un crecimiento de una instalación. Veamos este último caso, una empresa que está creciendo y necesita ampliar su capacidad térmica y tiene que instalar una caldera de vapor, de producción de vapor, de 15 megavatios. Pensemos que si esta compañía tiene un objetivo de reducción net zero, una decisión que aumenta su huella de carbono debe tener también en su análisis, en el análisis de esta inversión, debe tener en cuenta las inversiones o gastos adicionales que necesitará en el futuro para reducir esa huella que puede incrementar con esta decisión, o los riesgos adicionales a los que puede enfrentarse la empresa. La empresa tiene ahora mismo que decidir si adquirir una caldera eléctrica, que vemos a la derecha, que a priori requiere una mayor inversión inicial y unos costes operativos más altos, o una caldera de gas natural, que vemos a la izquierda, con un menor coste, por un menor coste del combustible, del gas natural con respecto a la electricidad. A priori, si hacemos un análisis tradicional de esta inversión, sin aplicar un PIC, pues la opción más rentable sería una caldera de gas natural tradicional, ¿no? Esto sería, a priori, con los costes operativos, la opción más rentable para la compañía. Sin embargo, la caldera de gas natural va a emitir casi 25.000 toneladas de CO2 al año, con un ritmo de trabajo medio esperado. Si en este caso aplicamos el PIC con un precio sombra de 100 euros tonelada, equivalente a los costes actuales del régimen de derechos de emisión de la Unión Europea,
la caldera eléctrica pasa a ser la opción más óptima desde un punto de vista económico, la opción más rentable. Este ejemplo sería válido para empresas que pueden verse afectadas por este régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea en los próximos años, o bien por el CBAM, si está fuera de la Unión Europea, pero va a importar sus productos dentro de la Unión Europea. Por último, vamos a ver un caso práctico de otra empresa, otra casuística, que está adquiriendo grandes volúmenes de un material muy emisivo en carbono, muy intenso en carbono, y como parte de su senda de descarbonización tiene el compromiso de buscar alternativas menos emisivas. Obviamente, la empresa quiere conseguir estos objetivos de reducción de emisiones, pero quiere conseguirlo al menor coste posible, de la manera más rentable. Vemos un escenario business as usual, con costes y emisiones actuales de este material tradicional que la empresa está usando, y tenemos a la derecha 4 alternativas con diferentes incrementos de precio y diferentes niveles de reducción de emisiones. Si nos fijamos, la alternativa número 2, que a priori es la segunda más cara de las 4 alternativas, resulta la más efectiva en términos de coste por tonelada de CO2 reducida respecto a las demás alternativas. Además, esta alternativa número 2 permite una reducción absoluta relacionada con esta compra de material al año del 52% del total de las emisiones, mientras que con la alternativa 1, por ejemplo, podríamos alcanzar hasta un 78% de reducción absoluta. Al final, estos números, este precio sombra en este caso, lo que nos permite es tomar una decisión más informada. Por un lado, cuál de todas estas alternativas es más rentable para reducir cada tonelada de CO2 y, por otro lado, cuál de ellas no reduce suficientemente las emisiones para alcanzar nuestro objetivo de reducción absoluta. Bueno, y con este último ejemplo, pues doy paso otra vez a Cristina para repasar un poquito las conclusiones e ideas clave del webinar de hoy. Gracias, Silvia, por la detallada explicación y los ejemplos que has compartido. Entonces, vamos a resumir. Antes de entrar en la parte de preguntas, aprovecho para recordar que si tenéis alguna podéis dejarla en el chat. Y vemos ahora pues las conclusiones e ideas claves, qué es lo que nos deberíamos quedar pues con esta sesión. Primer punto, pues que el PIC reconoce que las decisiones empresariales se basan en el lenguaje financiero y en métricas financieras cuantitativas y por esto transforma las emisiones en un valor económico. Que el PIC es un mecanismo financiero que impulsa a reducir las emisiones, invertir en tecnologías limpias y adoptar prácticas más sostenibles. El PIC prepara para responder a las regulaciones y para mejorar también el desempeño y la transparencia en temas climáticos. Otra cosa importante es que puede manifestar que los costes, es decir, manifestar que los costes asociados a no llegar al net zero y, por lo tanto, a motivar en implantar cambios disruptivos para conseguir el objetivo que tiene la organización previsto o lo que desea llegar. No hay una metodología única o común, ya lo hemos visto, ¿vale? Pero es ad hoc a cada tipología de organización según el objetivo que está persiguiendo. Y por último, pues para tener éxito en el proceso de implementación del precio interno del carbono, es muy importante que las personas clave estén involucradas desde el inicio del proceso, que se fije bien el objetivo, que se escoja bien el precio adecuado y diseñar e implantar un piloto para probar, supervisar y luego monitorizar, evaluar y reajustar, ya que se trata de un proceso continuo. Bien, pasaríamos ahora a responder las preguntas. Dejaríamos un momentito, aprovecho para agradecer vuestra atención y esperamos que haya sido de utilidad.
En caso que no haya preguntas, pues os haremos llegar un breve correo con una encuesta, ¿vale? Que estaríamos agradecidos que pudieran responder, y en todo caso, pues en aquel momento, pues podríamos también aprovechar para discutir pues cualquier punto de vista o cuestión que se plantea a posteriori. De nuevo, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.